Buenas noches, profesora. Mi nombre es Liliana Cruz. Soy alumna de la carrera de Trabajo Social y vengo a exponer en este video las dos preguntas que se plantearon de la experiencia familiar. Como primero, ¿qué incluiría en el método y en el análisis si tuviera que redactar un informe de esa experiencia? Y segundo, ¿qué debería incluir ese mismo informe si fuera argumentativo? Antes de entrar en el contenido, quiero recordar algo. Un informe académico es un texto expositivo e investigativo, y para que funcione debe cumplir con las propiedades textuales que hemos trabajado en este curso: adecuación, coherencia, cohesión, claridad y fluidez. Todo lo que voy a explicar se apoya en esa base. El caso parte de una experiencia de campo, una entrevista semiestructurada y un núcleo familiar, en la que surge un hallazgo llamativo. La familia cena todos los días a las 21 horas y durante ese momento la televisión permanece encendida. Ese detalle, aparentemente cotidiano, es el que da pie a todo el análisis. ¿La televisión reemplaza la conversación familiar o simplemente la acompaña? Con esa pregunta vamos a ver cómo se construiría primero un informe explicativo de método y análisis y luego un informe argumentativo sobre el mismo caso. Empecemos entonces con la primera pregunta. Si tuviera que redactar el informe de esta experiencia, ¿qué incluiría en el método y en el análisis? En la sección de método o metodología incluiría 4 elementos. Primero, el tipo y enfoque de la investigación que voy a hacer. Aquí explicaría de que se trata de un estudio cualitativo, de carácter descriptivo y de campo, orientado a comprender las dinámicas socioculturales y vinculares de la familia entrevistada. No vengo a medir variables ni a generalizar estadísticas. Segundo, la técnica de recolección de datos. En este caso, el instrumento principal fue la entrevista semiestructurada, que permite indagar en las formas de relación y en las instancias de comunicación del grupo familiar de manera flexible, sin perder el eje temático. Tercero, aquí es donde pongo especial cuidado en el lenguaje. Describo a las y los integrantes del núcleo familiar entrevistado usando el lenguaje inclusivo y no discriminatorio. Por ejemplo, en lugar de recurrir al masculino genérico, hablo de las personas integrantes del grupo familiar y de las y los miembros de la familia. Esto no es un detalle menor, como vimos en el curso. Hoy es una exigencia del lenguaje escrito considerar la diversidad y evitar el masculino genérico como forma neutra para hablar. Y cuarto, el procedimiento. Aquí especificaría cómo se registró la información: grabación de audio o toma de apuntes, el contexto espacial y temporal y de la entrevista. Los resguardos éticos, estos serían el consentimiento informado y la confidencialidad de los datos de la familia. Bueno, pasamos ahora a la sección de análisis del informe. Primero, trabajaría la categorización de la interacción, o sea, el hallazgo central del caso, que es la superficialidad de las relaciones, es decir, la escasa profundidad en la interacción vincular y afectivo que vemos en la familia. Segundo, analizaría el rol de los medios y la rutina. Esto es la cena de las 21 horas con la televisión encendida. Aquí interpreto ese hábito como un intermediario comunicativo. Examinaría si el consumo televisivo funciona como un distractor que limita la conversación
o por el contrario actúa como un catalizador de conversación pasiva y bien superficial. Tercero, haría un análisis crítico del entorno comunicativo. Evaluaría cómo la sobreabundancia de estímulos mediáticos e informativos, mejor dicho, puede generar ruido o dispersión en la comunicación intrafamiliar. Esto conecta con lo que plantea Byung-Chul Han 2014 sobre el cansancio de la información y la pérdida de capacidad analítica cuando el flujo de estímulo no se filtra. Y cuarto, y un punto de forma pero igual de importante, la integración de citas y referencias en formato APA. Todas las observaciones de campo que usé como evidencia deben ir respaldadas con citas directas breves o con paráfrasis, siempre indicando autor, año y página o párrafo, siguiendo la normativa que trabajamos en la unidad 3. Con esto quedó concluida la primera pregunta, método y análisis de un informe explicativo sobre el caso. Ahora bien, ¿qué pasaría si este mismo informe fuera argumentativo? Esa es la segunda pregunta del caso. Y la respuesta cambia bastante, porque ya no se trata solo de exponer lo que se encontró, sino que tengo que convencer al lector de una postura, usando una tesis central respaldada por argumentos válidos y evidencias. Lo primero sería una introducción con una tesis central. Ahí presentaría la problemática de la comunicación familiar en la era contemporánea y formularía una tesis clara y debatible. Por ejemplo, la presencia de la televisión durante la cena familiar inhibe el desarrollo de vínculos profundos, reduciendo la interacción a una comunicación meramente superficial y mediatizada. Esa tesis es la columna vertebral del texto. Todo lo que sigue tiene que sostenerla. En el desarrollo organizaría los argumentos de forma lógica y coherente, manteniendo lo que en el curso llamamos el eje del sentido del texto. Incluiría argumentos sociológicos y comunicacionales. Explicaría cómo la televisión captura la atención y reemplaza la comunicación y el afecto entre la familia. Incorporaría la evidencia del trabajo de campo, las respuestas concretas que dio la familia sobre el horario de la cena y el uso de la televisión. Como esto lo presentaría como pruebas fácticas que corroboran la tesis. Acá es donde el informe argumentativo se diferencia claramente del expositivo. Los datos ya no solo se describen, sino que se usan para persuadir. Y un elemento que no puede faltar es la contraargumentación. Reconocería posturas opuestas, por ejemplo, la idea de que la televisión puede funcionar como un espacio de reunión o como disparador de conversación. Y luego las refutaría, mostrando que esa conversación generada por la televisión sigue siendo al final superficial, porque no logra una conexión emocional profunda entre los miembros de la familia. Por último, y como conclusión, sintetizaría los puntos clave y reafirmaría la tesis a la luz de los argumentos. Cerraría con reflexiones o recomendaciones finales orientadas a fomentar espacios de comunicación directa y significativa dentro de la dinámica familiar. Retomando lo que vimos en el curso, escribir claro es, antes que nada, pensar claro sobre lo que se quiere decir y para qué. Y como para cerrar, enfatizar la diferencia entre ambos enfoques. El informe de experiencia describe el método y analiza los hallazgos de forma objetiva, apoyado en marcos teóricos. Y el informe argumentativo, en cambio, parte de una tesis, usa esos mismos hallazgos como evidencia para defenderla, incorpora contraargumentación y busca
persuadir al lector, no solo informarlo. En ambos casos, eso sí, se mantienen las mismas experiencias de fondo: coherencia, cohesión, lenguaje inclusivo y un uso correcto del formato APA en las citas y en las referencias. Con esto, profesora, terminó la respuesta a las 2 preguntas del caso. Muchas gracias y buenas noches.